Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de los Berlitz Webinars. Para nosotros es un placer recibirlos a todos ustedes y nos encanta que participen personas de tantos países. Veo que hay de Argentina, Uruguay, México, Colombia, Chile y Ecuador. Sean todos muy bienvenidos. Hoy tenemos un webinar súper enriquecedor sobre liderazgo situacional que estará a cargo de Lilian Burgoa. Lilian es licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad Javeriana de Colombia, tiene una especialización en Gerencia del Servicio al Cliente, es coach con PNL y entrenadora certificada por Forum. Además de ser nuestra directora de Quality and Training para la región del Plata, es especialista en dar capacitaciones sobre coaching, liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional y resolución de conflictos. Estoy segura de que van a disfrutar su presentación. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra a Lilian. Gracias, Flor. Bienvenidos todos. Me encanta saber que tenemos personas de tantos países, de tantos lugares. Buenos días en México y Colombia y otros países. Buenas tardes aquí en la hermosa Buenos Aires, en Uruguay y demás. Como les decía, les quiero dar las gracias primero que nada por estar aquí, por tomarse unos minutos de sus agendas. Yo sé que ustedes son personas muy ocupadas y por eso lo que más quiero es tener una sesión que sea útil, que sea agradable para todos y poder compartir con ustedes estos conceptos de liderazgo situacional que son para mí muy apasionantes y espero que también lo sean para ustedes. Este es un parte de uno de los programas de coaching que damos en Berlitz, pero y es de los que más me gusta a mí porque es de los que tiene aplicabilidad inmediata y es observable y da unas herramientas muy puntuales y por eso me gusta tanto. Vamos a dejar un espacio para que al final de la sesión podamos contestar algunas preguntas que tengan a bien hacer. Así que yo les recomiendo que por favor, si les van surgiendo preguntas, anótelas o mándelas por el chat y más adelante podremos contestarlas, ¿vale? Muy bien, como les decía, para mí lo más importante sería que se puedan llevar herramientas útiles y que puedan empezar a aplicar, porque lo bonito también del liderazgo situacional, que es una herramienta que crearon dos personas, Paul Hersey y Ken Blanchard, en los años 1969, 70. Y yo sé, algunos de ustedes dirán, uy, pero está un poquito viejito, pero en realidad mientras más pase el tiempo, más tecnología, más alcance global, se ve como los conceptos básicos son críticos y se mantienen en el tiempo y han permitido que organizaciones que los aplican puedan lograr niveles de desempeño sin precedentes. De hecho, eso fue lo que llevó a Paul Hersey y Ken Blanchard a crear su teoría del liderazgo situacional. Ambos eran profesores de la Universidad de Ohio, consultores de liderazgo y de muchas empresas, y con base en eso se dieron cuenta que las empresas más exitosas y que tenían mejor ambiente laboral aplicaban estos conceptos y estas premisas del liderazgo situacional. Entonces, me gustaría empezar por eso, ¿no? Por hablar un poco de liderazgo en general, porque el liderazgo es una palabra que está un poco muy utilizada, ¿no? También como la palabra coaching, que se sobreutiliza también un poco. Eh, todos tenemos una versión o una visión diferente de lo que es el liderazgo. A mí me gustó mucho una definición que leí de un señor que se llama James Strock, que es un experto, consultor en temas de liderazgo también. Y él definió el liderazgo como la capacidad de transmitir una visión de grandeza, ¿no? Memorable. Ese sería todo líder, es aquel que puede transmitirle al otro una visión memorable, trascendente, puede pintar un cuadro tan apasionantemente lindo y puede inspirar al otro a que se mueva a lograr eso que es trascendente, que es memorable, y que el otro pueda tomar acción, pero porque el otro está firmemente convencido
que eso es lo que quiere lograr, no porque lo obligan, ni porque le toca, ni porque no tiene otra opción, sino porque se convence a través de la capacidad inspiradora que tiene el líder de pintar ese cuadro tan detallado y tan perfecto y tan inspirador que el otro quiere moverse hacia esa visión también, por su iniciativa propia. Entonces, con base en eso, este señor Straub también decía que si el líder es esa persona que puede inspirar eso, también es esa persona que puede adaptarse al estilo o a la situación de cada una de esas personas y ver qué se puede hacer para que logren esos resultados y esa visión de grandeza, ¿no? Imagínense, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar es el ejemplo del Taj Mahal, ¿no? En el año de 1631 el sultán Shah Jahan empieza la construcción del Taj Mahal por amor a su amada Mumtaz Mahal, que muere dando a luz a su 14º hijo, y por el amor que él le inspiraba decide crear esta magnífica obra, este mausoleo, que tomaría 22 años. Entonces imagínense la capacidad de inspiración que tuvo que tener Shah Jahan para movilizar 20.000 trabajadores que durante 22 años trabajaron para hacerle un mausoleo a Mumtaz Mahal. Entonces, por eso también decimos que liderar es un poquito o tiene que ver que es una actividad que se hace con la derecha, pero se administra con la izquierda. Entonces, a mí me gustaba mucho esta analogía porque decimos también que se parece un poco a los hemisferios de nuestro cerebro, ¿no? Nosotros con nuestro hemisferio derecho creamos esas imágenes, eso es el hemisferio de los colores, de la inspiración, de los 5 sentidos. Entonces imagínense a Shah Jahan creando esta visión, inspirando a sus trabajadores, pero también había que decidir en manera ya más práctica cuántos elefantes hay que traer, cada elefante puede cargar cuántos kilos de mármol, cuánto tienen que recorrer el lugar de donde traen el mármol era 300 kilómetros de donde estaban en la India. Entonces, es algo que nuestro hemisferio izquierdo nos va a permitir hacer, que es la capacidad de administrar, ¿no? Ver cuántos kilos de comida se necesitaban para los trabajadores, durante cuántos días, el qué porcentaje, qué niveles, la suma, las restas, la administración de ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso número 1? ¿Cuál es el 2 para lograr esa visión inspiradora y esa visión trascendental y memorable hacia la que todos estamos trabajando? Entonces, sobre esa definición de liderazgo es que vamos a trabajar y por eso me gustaría que viéramos ahora un poquito más específicamente qué es lo que hace un líder, ¿no? Cualquier líder, ¿qué se supone debería hacer? Pues el líder en liderazgo situacional tenemos que trabajamos sobre líderes coequiperos, es decir, Paul Hersey y Ken Blanchard veían a el líder como no alguien que es superior, no siempre el jefe. Yo puedo tener a mis colegas, somos del mismo equipo, estamos al mismo nivel, pero tal vez yo conozco un poco mejor esta tarea y le puedo ayudar a mi compañero que no la conoce tan bien. Entonces, el líder es un coequipero, no es siempre el que está por encima, no es siempre el supervisor, no es siempre quien jerárquicamente está por encima. El líder también, o el liderazgo, es una función que se ejerce en el tiempo. Es decir, no a través de la consistencia y el hábito de trabajar al lado de nuestros colegas es que se van a lograr estos niveles de desempeño hacia esa visión, no en una conversación, ni en una reunión, ni en una semana. Esto es algo que se vuelve hábito y constante en el tiempo y a través del tiempo es que se van desarrollando estas habilidades en nuestros colegas para lograr ese desempeño que queremos lograr. Todo parte de tener objetivos claros. Pintar ese Taj Mahal que yo tengo en mi cabeza, pintárselo al otro para que el otro tenga claridad y sepa qué tiene que hacer y cómo se debe ver esa tarea cuando ya esté completada y por qué es importante completarla de esa manera. Por exagerar un poco, si yo tengo el Taj Mahal en mi cabeza y no se lo transmití bien a mi colega y lo que él pintó en su imaginación fue una choza, una chocita chiquita, pues
ahí hay una discrepancia y entonces el resultado final no va a estar en línea con lo que yo quiero ver o con esa visión, no va a ser tan inspiradora ni tan motivadora. Lograr una chocita tal vez no es lo que me inspira y me motiva a moverme. Entonces yo me voy a preguntar como líder, ¿por qué si el Taj Mahal es una visión de grandeza, por qué el otro no hace? ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no se mueve hacia la acción? Y el otro dirá, pero yo, ¿por qué me tengo que mover si es una chocita lo que estamos persiguiendo? Yo sé, es un ejemplo medio exagerado, pero sirve para ilustrar. Bien, por eso es importante tener esos objetivos que inspiren al otro a querer alcanzar algo, porque le sirve para su vida personal, porque se da cuenta cómo esa tarea o esa visión que queremos alcanzar ayuda a la comunidad, ayuda a la organización, ayuda a mi área, a mi departamento, a mi equipo. Entonces, es importante saber no solamente qué se tiene que hacer, sino por qué lo debemos hacer, por qué es tan importante lograr eso que queremos lograr, de qué manera beneficia personalmente al equipo, a la organización, al área, al grupo de trabajo, etcétera. Y por eso es importante que el líder también tenga la capacidad de ser flexible y adaptarse a las diferentes necesidades y situaciones que puede tener cada persona que participa en el equipo y con quienes vamos a lograr esa visión de grandeza. Entonces, ahora sí veamos qué es lo que debe hacer todo líder. Digamos que todo líder o las funciones del líder van a ser primero identificar ese resultado que se espera, ¿no? Ese Taj Mahal o tener esa visión de qué es lo que se debe lograr, la debe tener clarísima. Si el líder no sabe qué se quiere lograr, los demás es muy difícil que sepan hacia dónde vamos. Luego que ha identificado ese resultado y lo ha comunicado, empieza a observar y monitorear el desempeño de los colegas y los trabajadores para ver pues si tiene que proveer asistencia, la proveerá, si tiene que ayudar, evalúa los resultados de cómo se han venido desempeñando, hace cambios, ajustes, ofrece retroalimentación, da reconocimiento, si es que hay que dar reconocimiento, aplica ajustes, cambios y luego vuelve y establece una nueva meta hacia la cual los empleados o los colegas empiezan a trabajar y vuelve y comienza el ciclo. Digamos que la única diferencia que hay con el liderazgo situacional es que en el liderazgo situacional todo parte una vez el líder ha identificado esa visión memorable y poderosa y la logra transmitir de manera inspiradora para que el empleado empiece o el colega empiece a trabajar hacia esa visión. El líder debe observar el nivel de desempeño que ese trabajador tenga en esa situación en particular, en esa tarea específica. Si el trabajador que está incrustando las piedras preciosas en los mosaicos es experto, entonces tendrá mejor nivel de desempeño, necesitará menos asistencia, etcétera, etcétera. Aquí si es un trabajador nuevo que está empezando y recién está aprendiendo cómo tiene que incrustar las piedras preciosas en el mosaico. Entonces, el liderazgo situacional parte de medir primero el desempeño que tiene cada persona frente a cada situación. Entonces, hablemos un poco de qué es el desempeño. El desempeño entonces es, o es la combinación de dos factores, dos aspectos. El desempeño lo podemos ver como la combinación de, primero, la habilidad que una persona tenga para desempeñarse en cierto cargo, para hacer cierta tarea, para ejecutar, la competencia, el saber hacer. Pero eso también requiere un segundo componente, que es el componente de la motivación. Porque una persona puede tener mucha destreza, mucha competencia, pero no lo quiere hacer o lo quiere hacer a medias. Por el contrario, también puede suceder que la persona quiera poderosamente hacerlo, se inspire, pero no sabe cómo. Entonces no va a tener buen desempeño porque se tiene que tener en proporciones la combinación de la habilidad, la competencia, el saber hacer algo y querer hacerlo, pero querer hacerlo por motivos que inspiren a que la persona lo quiera hacer, no porque le toca, no porque tiene miedo a una acción disciplinaria, ni porque no tiene otra opción, sino porque poderosamente quiere moverse hacia lograr esos resultados trascendentales y memorables. Entonces, ya que estamos viendo el desempeño desde esas dos áreas, el nivel de competencia y de habilidad que se tenga,
y las razones por las cuales la motivación, el nivel de compromiso que tengo, quiero hacerlo bien porque quiero lograr esa visión de grandeza, quiero hacerlo bien porque a mí me gusta hacerlo bien, porque no puedo esperar a tomar acción para que este resultado se dé, no puedo esperar a ver ya el Taj Mahal construido y quiero saber que yo fui parte importante de eso. Entonces, cuando ya vemos el desempeño desde esas dos áreas, el líder ahora tiene que preguntarse, bueno, si el desempeño es entonces la habilidad que el empleado tenga y la motivación, ¿cómo identifico qué habilidad tiene y qué motivación tiene? ¿Cómo hago? Entonces, lo bonito de este liderazgo situacional es que inmediatamente, ojalá, ¿no? Al final de esta sesión puedan salir y hacer exactamente eso, identificar el nivel de desempeño de un trabajador en una situación, a ver cómo podemos empezar a aplicar estos conceptos de liderazgo situacional. Hay que hacerse dos preguntas para identificar el nivel de desempeño. Evidentemente, ¿cuál es el nivel de conocimiento o el nivel de habilidades que esta persona tiene para enfrentar la tarea sin mucha supervisión? Porque claro, si la persona tiene la competencia y puede llevar a cabo la tarea, pero necesita que le digan qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, pues no tiene un nivel de competencia muy desarrollado. Quiero ver esta persona si solito, si no tiene mucha supervisión, podrá llevar a cabo esta tarea específica. Para eso, ¿qué hago? Puedo empezar por preguntarle, ¿tú sabes hacer esta tarea? ¿Tienes el conocimiento? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndola? ¿Cómo te ha ido haciéndola? Puedo hacerlo a nivel de pregunta, pero lo que más me interesa es observar, acompañar a la persona haciendo la tarea y ver qué tanto la puede hacer sola sin mucho acompañamiento o si por el contrario necesita muchísimo acompañamiento para poderla desempeñar. Entonces, con base en eso voy viendo qué nivel de desarrollo, de competencia tiene frente a la habilidad que se requiere para llevar a cabo la tarea. Y lo segundo que tengo que hacer es ni mirar su nivel de motivación, de compromiso, de querer hacer la tarea. Esta persona quiere hacer la tarea, sabe por qué es importante hacer esta tarea. Esta persona reconoce qué significa hacer bien su tarea frente al resultado final que perseguimos. Esta persona quiere hacerlo porque le nace, porque está inspirado o porque le toca o porque lo obligaron o porque no tiene más opción. ¿O por qué? Y eso también lo puedo hacer a través de preguntar, pero más realista va a ser la respuesta a esta pregunta, esta persona tiene la motivación o no, es observando, acompañando al trabajador. Esta no es una respuesta que se pueda tener inmediatamente, sino hay que observar por un periodo de tiempo, hay que hacer preguntas, hay que ver también, no solamente leer lo que la persona hace, sino cómo lo hace, cómo es su lenguaje no verbal, sonríe al hacer la tarea, lo hace silbando, lo hace cantando, hay que insistirle para que lo haga mucho o solamente con mencionar que lo tiene que hacer sale y por sus propios medios y su propia convicción completa la tarea de manera exitosa. Se preocupa por preguntar o arrastra los pies, está decaído, constantemente fruñe el ceño, no hace preguntas, no se preocupa. Todo eso son fuentes de información que yo voy a tener para determinar el nivel de motivación, de compromiso, de entrega y de reconocimiento de la importancia que tiene esta tarea. Esta persona sabe qué pasa si la tarea no se desempeña a un nivel de calidad bueno, sabe cuáles son las implicaciones, tal vez no las conoce y por eso no se está desempeñando o no le está, como diríamos en Colombia, no le está metiendo el hombro tanto porque tal vez no ha identificado que es absolutamente importante incrustar las piedrecitas de cierta manera en el mosaico para que con la luz del sol reflejen de cierta manera. Tal vez no lo sabe o no se ha dado cuenta. Bien, cuando tenemos la respuesta a estas dos preguntas, ahí ya podemos empezar a aplicar el liderazgo situacional, pero no es tan sencillo porque puede haber diferentes respuestas, no siempre tendrá un muy buen nivel de habilidad y un muy nivel de motivación. Puede que haya buen nivel de habilidad y poca motivación o mucha motivación y poco nivel de habilidad. Entonces hay que saber identificar estas diferentes respuestas a estas dos preguntas. Entonces,
Paul Hersey y Ken Blanchard identificaron 4 niveles de desarrollo dependiendo en los diferentes niveles de competencia que la persona pueda tener o de habilidad frente a los niveles de motivación que también pueda tener. Entonces, si tenemos ambos, ¿no? Nivel de competencia y nivel de compromiso, motivación con la tarea, la primera etapa de desarrollo, nivel de desarrollo que identificaron, se caracteriza o es, por ejemplo, lo que sucede cuando una persona está asignada a una tarea nueva, cuando empieza un cargo nuevo, cuando es su primer trabajo, por ejemplo, cuando empieza un nuevo trabajo en una compañía nueva, generalmente su nivel de competencia va a ser bajo. Puede que la persona sea graduado y lo traen para gerenciar un departamento y tiene un título de administrador de empresas y ya ha trabajado en otras compañías de este mismo segmento. Puede que sí, pero igual su nivel de competencia no va a ser tan alto con respecto a cómo se hacen las cosas en esta empresa, en este departamento, en este momento, con esta tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona, por más entrenamiento que tenga, cuando ya sale a ejecutar, puede que tenga un nivel de competencia. Tal vez el conocimiento es alto, pero la habilidad para ejecutar en el hacer puede que no sea tan alta. Paralelo a eso, generalmente las personas que están enfrentándose a un nuevo cargo, es su primer día en una empresa nueva, es su primer día como con una posición diferente, la primera vez que le asignan una tarea diferente, un nuevo reto, va a tener un muy alto nivel de compromiso, lo quiere hacer bien, se muere por ser el mejor empleado, quiere ya dar resultados, quiere demostrar que lo puede hacer, que es la persona indicada. ¿Cómo se sentían ustedes? Piensen el primer día de trabajo en sus empresas, la primera vez que, no sé, que supieron que iban a ser padres. Yo quiero ser el mejor papá del mundo, voy a ser la mejor mamá del mundo. Entonces, esta etapa de desarrollo, Paul Hersey y Ken Blanchard, por esas dos características, la llamaron The Enthusiastic Beginner, es decir, el principiante entusiasta. Y lo escribe muy bonito porque es principiante, no sabe mucho a lo que se está enfrentando, cree saber y eso, y como es una tarea nueva, se entusiasma y por ese entusiasmo empieza a crear también unos planes un poco irreales, ¿no? Quiero ser el mejor padre del mundo. Ok, bien, pero ¿qué tan fácil es hacer eso, no? Quiero ser el mejor empleado, voy a ser en mi segmento y en mi departamento, voy a ser el mejor profesor de Berlitz, voy a ser yo. Y está bonito, está lindo que piense en eso. Pero entonces, ¿qué sucede? El líder que conoce estas etapas de desarrollo sabe que ese principiante entusiasta se está haciendo unos planes y unas ideas, que está bonito que las tenga, pero hay que tener también los pies en la tierra y ver que con ese bajo nivel de competencia va a ser muy difícil que sea el profesor del año cuando hasta ahora está empezando. Y es normal que en la etapa del conocimiento y del aprendizaje, pues haya algunos errores y no se desempeñe tan bien. Entonces, cuando la persona ya lleva un tiempo ejecutando la tarea, ya en el hacer, en la vida real, digamos, empieza a darse cuenta que sí, efectivamente esto no es tan fácil. No, yo pensé que iba a poder, quiero, pero todavía hay cosas que no sé hacer. Yo pensé que podía, se veía fácil en el entrenamiento, se veía fácil en la universidad, en los libros, en la teoría, pero ahora que lo tengo que ejecutar, hay muchas cosas que no sé hacer, que todavía me cuestan. Esa segunda etapa de desarrollo se caracteriza porque sigue habiendo un nivel de competencia bajo. Obviamente es un poco superior al anterior porque ya está ejecutando, ya está aprendiendo. Lo que pasa es que todavía no es experto. El problema es que generalmente el nivel de compromiso también ha bajado, pero no es culpa de nadie. Mejor dicho, lo que sucedió fue que en la primera etapa de desarrollo tenía un nivel de entusiasmo demasiado alto y lo lleva a crear expectativas irreales, lo lleva a que se ilusione que va a ser el mejor papá del mundo, el mejor profesor, el mejor empleado, el mejor jefe, pero es un poco irreal ser el mejor jefe, ser el mejor empleado cuando hasta ahora estoy empezando. Entonces, cuando empieza a darse cuenta en el hacer que no es tan fácil, que no es tan sencillo, que no va a ser tan rápido y que se equivoca y está aprendiendo, esa etapa la llamaron the disillusioned learner, es decir, el aprendiz que está desilusionado. Pero fíjense que
Es bonito porque si yo conozco estas diferentes etapas, sé que estoy tratando con un aprendiz. ¿Qué significa eso? Está aprendiendo, es positivo, porque significa que la persona no está como entró, ya sabe hacer ciertas cosas, ya está aprendiendo, ya tiene ciertos conocimientos y porque está aprendiendo es que se está dando cuenta de la realidad de cómo es. Ya no es una persona que hace pajaritos en el aire, si nos está dando cuenta de cómo verdaderamente es el nivel de desempeño que se espera y es apenas lógico que ese choque un poco con la realidad cree esa desilusión. ¿Por qué? Porque era una ilusión, no era verdaderamente posible que fuera el mejor empleado cuando acaba de entrar. Entonces, es importante reconocer y por eso es tan conveniente y tan útil conocer estas etapas de desarrollo, porque si yo sé que tengo un aprendiz desilusionado en mis manos como líder, voy a saber dónde debo o qué estilo de liderazgo voy a poder aplicar y eso lo vamos a ver en unos minutos. Si el líder ha reconocido esta segunda etapa, que es como la más que no quiero utilizar lenguaje medio negativo, pero es la etapa como más negra, como la más nefasta de las cuatro. Yo quiero salir rápido de ahí y quiero ayudarle rápido a mi colega que salga de esa etapa porque no es una etapa linda, ¿no? Entonces, si yo he reconocido que tengo un D2, una persona, un Disillusioned Learner en mi equipo, puedo aplicar el estilo de liderazgo que esta persona necesita y sacarlo de esa etapa y llevarlo a la etapa 3, D3, que se caracteriza porque esa persona ya tiene mucha más experiencia trabajando en este cargo, en esta tarea, y se va a desempeñar bien en algunas cosas, en lo que tiene que hacer en el día a día, en las tareas repetitivas, en las tareas que no requieren mucha toma de decisión, sino se vuelven más bien mecánicas y automáticas, su nivel de competencia va a ser alto. Pero habrá otras que requieren estrategia porque no se presentan siempre, no son del día a día, requieren que tenga en cuenta otros aspectos y ahí su nivel de competencia va a bajar porque obviamente todavía no sabe qué hacer, hay cosas que no sabe, que no sabe. Entonces, ahí la persona empieza a variar su nivel de competencia porque para unas cosas se desempeña muy bien y para otras no, porque no sabe qué hay que hacer y no sabe cómo tomar esa decisión o si siquiera debe tomar una decisión. Entonces su nivel de competencia va a variar. Eso afecta también su nivel de compromiso, porque entonces en las tareas en donde se desempeña bien, lo hace bien, se nutre de sus propios resultados, ve que lo está logrando bien, pero en las otras en donde no sabe qué hacer ni cómo hacer y no sabía que esto podía pasar, se frena un poco y cae su motivación porque no cree que ya está aprendiendo, cree que ya había sobrepasado, sobrellevado esos obstáculos, pero vuelve y pasa esto y entonces ahora me doy cuenta que no, que resulta que yo pensé que sabía, pero resulta que no sé. Esa tercera etapa de desarrollo, Paul Hersey y Ken Blanchard la llamaron The Capable but Cautious Performer. Y es súper lindo porque significa que hay performance, hay desempeño, la persona se está desempeñando, pero no se está desempeñando siempre al mismo nivel de alto de desempeño, porque es capaz, capable, es capaz, pero es cauteloso porque en esas tareas en donde son repetitivas y es capaz, no, casi que las hacen automático, ¿no? Pero en esas tareas en donde todavía no se desempeña bien, no sabe cómo tomar la decisión, es cauteloso. Y si no tiene un buen líder que acompañe esta etapa de desarrollo, puede ser tan cauteloso que no toma decisiones. Que acuérdense del refrán, exceso de análisis causa parálisis. Puede que se paralice de analizar tanto y no querer tomar decisiones precisamente porque no quiere desempeñarse mal, no quiere tener cometer errores y es algo, una situación imprevista que todavía no conozco. El resto de situaciones que me pasan en el día a día las sé navegar, pero esta específica no. Si no tengo un líder que acompañe esa manera o que me enseñe a tomar buenas decisiones, simplemente las dejaré de tomar y esperaré que alguien más me diga qué hay que hacer. Entonces el líder que identifica esto puede tomar las acciones y adaptarse a este estilo para sacarlo rápidamente y a través del tiempo llevarlo a la cuarta etapa de desarrollo, que es a donde todos queremos llegar y queremos acompañar a nuestros colegas a que lleguen a esa etapa de desarrollo, que es la D4, the Self-Reliant Achiever. Es decir,
la persona que tiene alto nivel de competencia, todo el tiempo logra resultados porque ya sabe tomar decisiones, porque por más que le pasen imprevistos, ya sabe cómo enfrentar esos imprevistos y tomar decisión, y eso hace que su nivel de compromiso también sea alto, porque reconoce la importancia de su tarea, porque quiere hacer bien la tarea y sabe que tiene las herramientas para hacer bien la tarea consistentemente y se nutre de sus propios resultados. Por eso se llama the self-reliant achiever, la persona que logra sus resultados de manera autónoma, que es a donde todos queremos llegar o queremos ayudar a que nuestros colegas lleguen, a que logren los resultados consistentemente bien por utilizando sus propios recursos y su propia manera de tomar decisiones. Entonces, una vez que hemos identificado estas 4 etapas de desarrollo, dependiendo de la situación en la que cada empleado esté frente a cada tarea, fíjense que no podemos decir que un empleado es bueno en general, no, puede que, digamos, se me ocurre, si mi labor es hacer hamburguesas, puede que yo sea muy bueno con la parte de la carne, pero en el empaquetado no me va tan bien. Entonces no puedo decir que soy alto y alto self-reliant achiever en hacer hamburguesas. No, en ciertas tareas soy muy alto, en ciertas tareas no tan bueno, en ciertas tareas me gusta hacerlas, otras tareas no me gusta. Entonces la tarea es, perdón, la idea es ver a nuestro colega, a nuestro trabajador, a través de las ventanas de las diferentes tareas que tiene que desempeñar y cómo es su nivel de desarrollo para cada una de esas tareas o para cada una de esas situaciones y aplicar el estilo de liderazgo ideal necesario para cada una de esas situaciones. Entonces, si estoy trabajando con un D1, un enthusiastic beginner, un principiante entusiasta, ¿dónde está su área de carencia? En la competencia. Tiene un muy alto nivel de compromiso, de motivación, de energía. Entonces, no hay mucho que yo pueda trabajarle ni aportarle a su nivel de energía. Sí, verificar que no decaiga mucho. Pero en donde más debo aportar como líder es en el área de la competencia. Entonces, el estilo de liderazgo más apropiado para un principiante entusiasta se identifica como un estilo de liderazgo directivo, highly directive, en donde el líder lo que va a hacer es dar direcciones, dar dirección a lo que el empleado, el trabajador tiene que hacer. Le va a decir el paso a paso. Tienes que hacer primero esto, primero pones la carne así, luego esperas tantos minutos, luego la volteas de esta manera, con esta herramienta se voltea, esperas tantos minutos, cuando ya notes este color, este y esto, entonces a los tantos minutos haces esto, el ABC, el paso a paso de cada uno. Con eso la persona no tiene que sentir angustia, estrés de no saber qué tiene que hacer, porque muchas veces pasa que porque una persona tiene un título en la universidad, lo siento en un escritorio y le digo, ok, ejecute, y no sabe por dónde empezar, ni qué tiene que hacer, ni cómo lo tiene que hacer, y eso genera un nivel de angustia y de baja autoestima, porque entonces la persona empieza a pensar, pero entonces si me dicen que ejecute es porque se supone que lo debo saber hacer, pero no sé. Entonces debo ser yo que no soy la persona indicada para esta labor. Pero si tiene un líder que identifica que en sus manos tiene un enthusiastic beginner, podrá aplicar las herramientas y el estilo de liderazgo y en las conversaciones que tenga con su empleado, que más adelante vamos a ver cómo llevar a cabo conversaciones con un D1. En esas conversaciones puede dar instrucciones, dar dirección, el paso a paso, ABC, y a través de la verificación del cumplimiento de esas tareas, acompañar el desarrollo de ese principiante entusiasta. Pero el líder situacional sabe, porque conoce esto, sabe que por más que haga una buena labor directiva y acompañe en el día a día, va a llegar el momento del aprendiz desilusionado. Va a llegar, es inevitable, así como es inevitable que los niños se caigan cuando están aprendiendo a caminar, se van a caer, pero van a aprender a caminar, pero es inevitable atravesar ese paso. Entonces, el líder que sabe que
su principiante entusiasta se va a convertir en un aprendiz desilusionado, empieza a monitorear de cerca para detectar rápido cuándo ese nivel de compromiso baja, cuándo se siente derrotado, cuándo cree que no va a poder, que es mucho o que no lo logra, que por más que hace el paso a paso todavía no sabe cómo se hace esto o no sabe que no sabía X cuestión. Entonces ahí es donde el líder aplica el estilo para esta etapa de desarrollo y ese estilo se llama coaching. Ahora, tenemos que hacer una distinción de términos. El nombre que le dieron en 1969 fue coaching porque era lo que precisamente se quería que el líder hiciera con su colega, que fuera como un entrenador, que si el entrenador ve que eh, su jugador estrella no está marcando goles, empieza a preguntarse por qué, la persona, qué está pasando, ¿no? Resulta que se está divorciando o tiene mucha presión o es muy joven o bueno, no sé. Entonces, no es ver a la persona, al trabajador, como una máquina de ejecutar, de hacer goles, de hacer hamburguesas, de dictar clases, sino como una persona primero. Entonces, que empieza a trabajar también la parte personal. En 1969 ese era un coach. Ahora, hoy en día, el término se ha sobreutilizado un poco, pero a la vez también caigamos en cuenta que al aplicar liderazgo situacional estamos haciendo coaching, estamos desarrollando y estamos liberando el potencial de nuestros empleados, buscando que ellos sean los que encuentren esa manera o esos niveles de desempeño con sus propias herramientas. Eso es también lo que estamos haciendo. Pero en esa etapa de desarrollo, se busca que el líder, a través de esas conversaciones, que le pregunte cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue hoy, cómo te fue con tu lista de tareas, en qué tuviste problemas, cómo te puedo ayudar, de qué manera quieres que yo te apoye, quieres que vaya a observarte, quieres que te acompañe, quieres que nos reunamos más veces, cómo te gustaría que yo te acompañe para trabajar también en la persona y no simplemente en el trabajador que ejecuta bien o mal. Ese es el estilo que se busca, ese es el estilo que el líder debería aplicar cuando ve que en sus manos tiene un aprendiz desilusionado. Y si aplica el estilo adecuado, si se vuelve un coach de su trabajador, lo va a llevar rápido a que se vuelva un capable but cautious performer, una persona que se va a desempeñar bien. Y como ya se desempeña bien consistentemente en algunas tareas repetitivas, mal haría el líder en seguir dándole instrucciones uno a uno, qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, porque el trabajador ya sabe. Para algunas tareas ya lo sabe, no hay necesidad de seguírselo diciendo. Y si se lo sigo diciendo, puede impactar negativamente su motivación, porque el empleado se preguntará, ¿es que acaso no me ve lo suficientemente capaz? ¿Será que no le he demostrado que lo puedo hacer solo? ¿Qué será lo que me está faltando que todavía me insiste en que lo haga así? El ABC, el 1, 2, 3 puede generar el efecto contrario al que queremos lograr. El líder tiene que identificar muy bien, tiene que tener buen ojo para darse cuenta que lo que tiene en sus manos es una persona que está desempeñándose bien, pero para ciertas cosas es inseguro, está indeciso, no sabe cómo tomar las decisiones. Entonces, el estilo de liderazgo que tiene que aplicar es el de soporte. Tiene que volverse como un andamio alrededor de ese edificio y estar ahí por si acaso. Las conversaciones van a variar, en las conversaciones casi que ni hay que preguntarle qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer para las tareas en las que consistentemente se desempeña bien. Y como yo soy un líder que acompaña y es cercano a mis trabajadores, sé cuáles son esas tareas en las que se desempeña bien y lo hace consistentemente bien. Para esas tareas en donde veo que no toma decisiones o que viene y me pregunta mucho o no sabe qué hacer o las deja de lado. La procrastination también es una manera de evitar eso que no me gusta hacer porque no sé cómo hacerlo. No es porque no me dé pereza, es porque tal vez no sé cómo hacerlo bien. Entonces, el líder se busca que en esas conversaciones le ayude a aprender a tomar decisiones. ¿Qué crees que deberíamos hacer? No, creo que deberíamos vender la empresa. Ok, pero ¿y si vendemos la empresa, no crees que puede pasar esto? ¿Has pensado en lo otro? ¿Has contemplado esta posibilidad? ¿Qué pasaría si?
¿Cómo ves que podemos resolver si tienes en cuenta esto y esto? Porque hay muchas cosas que el empleado tal vez no conoce y por eso no está tomando la decisión, o tomará la decisión pero equivocada porque no contempló varias cosas que no sabía que no sabía. Entonces, ahí el líder debe volverse más bien una persona que guía la conversación, sabe cuál es la decisión que el empleado debería tomar y quiere guiarlo a que sea él el que descubra a través de preguntas estratégicas que le hace. ¿Y qué pasaría si haces eso? Pero has pensado en esto si llevas a cabo esa decisión. Has contemplado, no sé, que el tigre puede saltar por la ventana. Ese es el tipo, bueno, poco exagerado, pero tipos de preguntas de alto impacto, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué opinas de hacer esto? ¿Y has contemplado lo otro? Para que el trabajador, nuestro colega, empiece a desarrollar esa forma de pensar, ese tipo de análisis que debe hacer para poder tomar la decisión sin tener que ir a preguntar, sin que le digan qué tiene que hacer, sino solito empezar a desarrollar su propio criterio para tomar esas decisiones y ser capaz, cada vez más capaz y cada vez menos cauteloso, que tome decisiones calculadas, informadas, que sepa calcular bien los riesgos para tomar cada vez mejores decisiones de manera autónoma. Y si el líder ha hecho lo que tiene que hacer para desarrollar al trabajador que está en la tercera etapa, llegar a la cuarta etapa, en donde tiene al que toma decisiones de manera autónoma, el estilo que hay que aplicar con esa cuarta etapa es de delegar. Es entregarle la tarea y en algunas ocasiones también entregarle la responsabilidad, pero siempre acordarnos que a no ser que la persona cambie de cargo o sea ascendida o demás, es bueno chequear porque puede suceder y esa es la mala noticia que les tengo, así como estas etapas son progresivas y pueden pasar del D1 al D2, del D2 al D3, del D3 al D4, también se puede retroceder. También puede suceder que tenga un D4 en mis manos, pero por un cambio de política, una nueva tecnología, implementación de nuevas herramientas, esa persona que antes se desempeñaba muy bien haciéndolo de cierta manera, le cambian la manera de hacerlo y ahora resulta que no se desempeña tan bien. Puede ser que yo tenía en el pasado un D4, un Self-Reliant Achiever, y por ciertos cambios ahora tengo un Disillusioned Learner. Puede llegar hasta esa situación. Pero si yo hago un trabajo cercano con mi gente y conozco estas etapas de desarrollo rápido, lo identifico, aplico el estilo de liderazgo más indicado y puedo acompañar a mi colega que salga de ese estado de Disillusioned Learner y ayudarlo a que se desarrolle con esa nueva tecnología, esas nuevas plataformas, esa nueva política, etcétera, etcétera. Bien, entonces en las conversaciones que voy a tener, evidentemente, para el D1 que no conoce y tiene baja competencia, el líder siempre va a decidir y el líder va a decir qué se hace y cómo se hace. En el aprendiz desilusionado, hablemos cómo te sientes, cómo estás, motiva. El líder es un líder motivador, pero guía la decisión porque todavía no hay la suficiente competencia para dejar que el trabajador sea quien tome las decisiones. En el D3 se busca que el empleado sea el que tome la decisión y el líder verifique si esa es la mejor decisión, por qué sí, por qué no, y a través de la conversación guía que el empleado vea otras perspectivas. Y en el D4 el empleado ya sabe y el líder sabe que el empleado toma buenas decisiones consistentemente y por ende le permite que siga tomando esas decisiones. Siempre es bueno recordar que no debemos soltar del todo, porque como les digo, se puede retroceder. Bien. Entonces, estas herramientas de liderazgo situacional nos van a permitir ejercer nuestras funciones de liderazgo, nos va a permitir ser un líder que haga coaching, y no me refiero a la segunda etapa de desarrollo, me refiero al coaching en general que le voy a hacer a mis empleados constantemente. Voy a ser un líder que motiva, voy a siempre tener en mente la motivación de mis empleados, porque a veces pensamos que, pues, que si el empleado se desempeña bien, pues es lo mínimo, eso es lo que debería hacer. Y sí, pero si sabemos que la motivación es un componente imprescindible del desempeño, entonces voy a ser cada vez más
consciente de motivar a mi empleado en la medida en que lo necesite, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Voy a tener más capacidad de persuasión durante esas conversaciones a que tome ciertas decisiones o a que no se sienta mal por esto, a que vea desde otra perspectiva la situación. Conversaciones más asertivas, no agresivas, porque no hizo, ni tampoco sumisas, sino conversaciones en donde yo pueda comunicarme y decirle al empleado qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, cómo lo debería hacer para ascender, perdón, para traspasar barreras y poder ubicarse en una siguiente etapa de desarrollo que le ayude a desempeñarse mejor. Y eso se va a dar en las conversaciones de feedback que tengan, ¿no? Al darle retroalimentación, como dicen aquí en Argentina, al hacer devoluciones con el cliente, perdón, con el empleado, voy a poder hacer coaching, hacer que la conversación sea motivadora, persuadir a que no tome esta decisión sino la otra, persuadirlo a que no se desmotive y demás. Entonces veamos cómo van a ser esas conversaciones. Y ya yo sé que es casi hora de comer. Esas conversaciones, hay muchas maneras de llevar a cabo estas conversaciones, pero una de las que más rápido podemos salir a implementar son conversaciones en donde utilizamos la técnica del sándwich. Y se llama la técnica del sándwich y es muy ampliamente aplicada en muchas áreas y en muchas formas de desarrollar a las personas. Y consiste en lo siguiente, es tener una conversación en donde empezamos con algo bueno, que es el pan de arriba, digamos. Luego la parte jugosa, la parte más carnuda, es donde está la conversación que tengo que tener para que la persona pueda ver en dónde están las áreas de mejora, las, digamos, críticas constructivas que pueda tener. Y cierro con una parte positiva porque no quiero que mi empleado se vaya de la conversación derrumbado, destruido, sino que pueda salir a ejecutar con ganas y con alegría. Entonces, dependiendo de la etapa de desarrollo, yo voy a abrir mi conversación con cómo estás, cómo te fue con tus tareas, cómo te sientes hoy, cómo te fue con tal decisión, etcétera, etcétera. Y un subproducto de empezar con algo positivo es que mi empleado puede identificar qué está haciendo bien para que lo siga haciendo, no simplemente porque quiero que cuando le mencione lo malo no le caiga tan mal. No, la verdadera razón por la que empiezo con algo positivo es porque necesito que sepa que está haciendo bien y lo siga haciendo y lo haga con conciencia y lo haga cada vez mejor y sepa que esta es su área de fortaleza. Como subproducto, también puede que me abra su corazón y sus oídos para las críticas constructivas o para la retroalimentación que tengo para darle, para las áreas de mejora. Y si tengo un D2 en mis manos, le voy a preguntar, bueno, ¿en qué tarea específicamente fallaste? ¿Por qué crees que fallaste? Bueno, ¿y recuerdas cómo son los pasos? A ver, mencióname cómo son los pasos. Bueno, pero mira que aquí te falló el 1. Pues acuérdate que no debe ser así, sino así. Entonces, en esa parte carnuda es que yo aplico el estilo de liderazgo y cierro recordándole cuál es la importancia de su tarea, recordándole cuáles son los pasos o las etapas que ya ha completado, recordándole que está haciendo un buen proceso, que estas conversaciones son productivas para que mi empleado se sienta construido y salga con ganas y alegría y una sonrisa a querer seguir trabajando en las piedritas, en el mármol y poco a poco lleguemos a ese Taj Mahal. Esa es una técnica, la técnica del sándwich. Hay otra técnica, que es una técnica de coaching que también utilizamos mucho, y se llama la estrella de las 5 puntas, que es como un sándwich pero de 5 puntas, en donde empezamos por traer a la visión de nuestro empleado qué quiere lograr, cómo quiere desempeñarse en esta tarea específica, cómo quisieras que te queden las hamburguesas. Para ti, ¿qué es una hamburguesa bien hecha? ¿De qué manera te gustaría que brillaran esas piedras preciosas en el mármol? Etcétera, etcétera. Bueno, y si esa es lo que tú quieres lograr y has identificado por qué quieres lograr eso, y eso es, digamos, del 1 al 10, ese es el 10. ¿En qué situación estás ahorita? Del 1 al 10, y siendo que el 10 es la hamburguesa perfecta, jugosa, etcétera, etcétera, ¿en dónde estás ahorita? Y dependiendo de la etapa de desarrollo del empleado, el aprendiz entusiasta, perdón, el principiante entusiasta de pronto dice en 5. Bueno, es la labor del líder hacerle ver que tal vez no está en un 5, pero sí en un 2 de pronto. Y está bien porque apenas está empezando.
Por el contrario, el aprendiz desilusionado, de disillusioned learner, puede que esté en un 4 o en un 5 y diga, no, yo soy un 1, un 0, -2. Será también la labor del líder decirle, pero a ver, a mí me parece que tú ya sabes hacer esto, sabes hacer lo otro, te he visto haciendo esto, ¿te acuerdas cuando pasó esto y tú hiciste tal cosa? Entonces no eres un 0, un 1 o un 2. A mí me parece que estás por el 3 o por el 4, dependiendo de la situación. Y la siguiente pregunta es, ¿y entonces ahora qué tenemos que hacer para del 4 pasar al 5? ¿O del 2 pasar al 3? ¿O del 5 pasar al 6? No. Dar salto cuántico para del 2 pasar al 10. No. Es irreal. ¿Qué crees que podemos hacer? El que está en la etapa D3, el que no sabe cómo tomar decisiones, ¿qué crees que podemos hacer? ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Cómo la tomarías? Pero has contemplado esto, que es donde se exploran los posibles obstáculos, ¿no? ¿Y qué pasaría si? Sí, pero no te has dado cuenta que puede pasar lo otro. ¿Y qué pasaría si pasa eso? ¿Qué crees que podrías hacer si esto llegase a suceder? O si está en la etapa de 2, bueno, acuérdate que el paso 1 es este, el paso 2, ¿cómo te ha ido con este paso 2? ¿Qué obstáculos has encontrado? Bien, entonces la manera de resolver esos obstáculos es así, así y así. Muy directivo, pero también ocupándose de la persona. Y luego establecen un plan de acción. Perfecto, entonces de aquí a una semana la idea es que hagas esto o la idea es que hagas lo otro. 3 acciones máximo, 3 compromisos, porque si son 15 no los va a cumplir. La idea es ayudarle a que sea que cuando volvamos a revisar o volvamos a reunirnos, la persona diga, hice esto, hice esto, hice esto y además hice lo otro. No que tenga una tarea de 15 cosas, una lista de 15 cosas en las que solo hizo 3 y se sienta mal porque no hizo las otras 12. Y cierro recordándole cómo, tomando esas acciones, cómo está en esta etapa. No sé, del 1 al 10 es un 4, pero si hacemos esto vas a llegar al 5. Y si llegas al 5, ya veremos qué podemos hacer para llegar al 6. Y acuérdate que estamos trabajando por un Taj Mahal. Acuérdate que cuando logremos el Taj Mahal, esto y esto y esto va a suceder. Entonces, a través de esas 2 técnicas, yo puedo, en esas conversaciones que tenga con mi empleado, convertirme en ese líder que mi empleado necesita y ser yo quien me adapte, ser yo el líder flexible que el empleado necesita, el colaborador necesita, dependiendo de su etapa, y no tratarlos a todos con la misma mecanismo de medición, no medirlos a todos con la misma vara, porque no es real que todos nuestros colegas, nuestros trabajadores se desempeñen de la misma manera para todas las tareas. Entonces, como les decía al comienzo, ¿no? Lo bonito de este liderazgo situacional es que yo puedo salir hoy de aquí y empezar a aplicar. No es necesario, como les decía, ahora hago yo coaching con ustedes, no es necesario hacerlo del 1 al 10 hoy. Tomen una tarea, un colega, un trabajador, puede ser el hijo mayor, no sé, frente a la tarea de hacer la lista de mercado todos los días, no sé, y verifiquen dónde está su competencia, qué tanto puede hacerlo solo, qué tanta supervisión necesita, conoce la importancia de hacerlo o lo hace solo cuando se lo pido y se lo exijo y tengo que pedírselo 7 veces, o lo hace solito, porque reconoce la importancia, porque lo quiere hacer, porque se siente feliz haciéndolo. Entonces espero haberles dado las herramientas adecuadas para que identifiquen esas etapas de desarrollo, puedan aplicar el estilo de liderazgo necesario y que el trabajador y el colega necesita para, a medida de que en el tiempo pueda ir avanzando en esas etapas de desarrollo y lograr construir ese Taj Mahal que queremos construir, bien sea para la familia, para la organización, el departamento y demás. Entonces, yo les quiero agradecer mucho por su atención, por de nuevo haberse tomado estos minutos y quisiera dar paso a, no sé si tenemos algunas preguntas para contestar, Flor. Sí, sí, Lili, muchas gracias por tu presentación. Es muy interesante todo lo que comentaste. Hubo varias preguntas, nos queda poquito tiempo, pero vamos a responder las más posibles. Dale. Primero, Gabriela Quiroga Alcázar nos preguntó cuál es la mejor forma de motivar a un instructor. Bien. Eso también depende de la etapa de desarrollo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, mostrándole lo que hace bien. Pero yo, si no he acompañado al instructor, si solamente he observado una clase, me va a ser muy difícil de identificar qué está haciendo bien. Puedo, por ejemplo, evaluar las encuestas de servicio que han llegado y ver
mencionarle que hay algunos alumnos o cuántos alumnos están dándole buenas calificaciones, puedo observar sus clases, puedo hacer que escuche su propia clase y él mismo identifique qué está haciendo bien. Podemos hablar con los estudiantes y que los estudiantes nos digan de qué manera ese instructor ha sido clave en lograr que el estudiante aprenda o desarrolle o pierda el miedo. También conocer un poquito más a la persona. De nada me sirve darle un viaje gratis a Cancún cuando ese empleado es una mamá de 2 hijitos y se sentiría 1000 veces más feliz si le diéramos 3 tiquetes para el parque de diversiones de su ciudad y pueda pasar un día bomba con sus hijitos y no mandarla sola a Cancún a que esté sin sus hijitos. También es conocer un poquito a la persona y ver qué es valioso para la persona para el momento de reconocer a la persona y lo que esa persona considera valioso. Puedo extenderme, pero yo sé que tenemos poquito tiempo. Sí, también hubo varias personas que están preguntando por cuánto dura aproximadamente el paso entre cada etapa en los niveles de desarrollo. Gracias por esa pregunta, porque siempre me la hacen y es muy importante. No se sabe, mejor dicho, es decir, depende, porque si la labor que se tiene que hacer es de nuevo, ¿no? Darle vuelta a las hamburguesas, esa etapa durará una semana de pronto. Pero si la labor que se tiene que hacer es determinar la manera de entrenar o un cirujano tiene que aplicar la nueva técnica de no sé qué para que las aurículas del corazón no se expandan demasiado, esa etapa puede durar mucho más. Es dependiendo de la tarea, dependiendo del nivel de desarrollo. Me acongoja mucho en mis entrenamientos cuando me hacen esta pregunta porque no existe un molde, no es un molde de galletas que pueda ser aplicado siempre, estas etapas varían. También depende de la labor del líder, porque si el líder es un líder que conoce estas etapas y aplica el estilo que es, esa etapa puede durar menos de lo que normalmente duraría. Pero si el líder no conoce, está ausente a lo que le está sucediendo al empleado, esa etapa se puede perdurar en el tiempo. Inclusive las estadísticas muestran que la gran mayoría de empleados se pierden en el disillusioned learner, el D2, porque el líder no entendió que tenía una persona que tiene baja motivación porque hay algo en la competencia que le está fallando. Casos de personas que se han desempeñado muy bien en el pasado, pero como les decía, ¿no? Un cambio en la tecnología, una nueva política, una nueva manera de hacer, nuevos presupuestos y la persona cae en su motivación porque no sabe, no lo entrenaron bien, asumieron que como es experto debe saber, nadie lo entrenó, nadie se ocupó de ver si sabía, podía manejar esta nueva tecnología y ahí perdemos al empleado. Entonces es más al ojo del líder y al acompañamiento que el líder tenga para saber con conocimiento qué tanto está atravesando y hacer preguntas de probe, ¿cómo se dice eso? De como echar el anzuelo a ver si la persona ya empiezo yo a preguntarle ¿y qué decisión tomarías? No le puedo preguntar eso a un D1 que acaba de entrar y tú qué decisión tomarías, porque no vas a ver. Perdemos el tiempo, digamos, y lo hago sentir mal porque entonces el empleado dirá, ¿cómo así? Se supone que yo ya debería saber, pero si llevo una semana. Entonces, esto depende de la tarea y de la persona. También una pregunta muy interesante que nos hacen es, ¿cómo sacarte a ti mismo cuando tienes una regresión y venías siendo un D4, pero por un cambio de líder identificas que te estás regresionando y estás en un D2? Ahí mi recomendación sería identificar en el área del desempeño qué está fallando, qué me hace falta para desempeñarme mejor, porque acuérdense que primero estar seguro, perdón, me regreso un poquito, estar seguro que soy un D2, porque puede que yo sea un D3, solo que más triste que otra cosa. Entonces, identificar si verdaderamente soy un D2 o un D3. Y si veo que mi líder, porque eso a veces también sucede, ¿no? Yo conozco el liderazgo situacional y sé cómo debería estarse comportando mi líder conmigo, pero no lo hace porque el líder desconoce, yo puedo también pintarle este Taj Mahal de desarrollo de personas e invitarlo y decirle quién soy yo. Mire, yo soy yo soy un self-reliant achiever o soy un capable but cautious performer.
y me he dado cuenta que mi desempeño no es bueno porque está pasando esto. A mí me gustaría que usted me hiciera este tipo de preguntas. A mí me gustaría que usted no me diga todo el tiempo el paso 1, el 2 y el 3 porque yo ya lo conozco y me siento un poco insultado, si se puede, porque no hay necesidad de decirme eso, más bien ayúdeme en esta parte, hágame este tipo de preguntas, acompáñeme, obsérveme, deme retroalimentación, no sé, y de esa manera yo también enseñarle a mi líder cómo ser ese líder que yo necesito por la etapa de desarrollo en la que me encuentro. Dale. Perfecto. Ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a hacer una última pregunta, que es, ¿qué recomienda para que el compromiso no baje en este tiempo de contingencia? Mm. Es una pregunta que yo a veces también me hago a mí misma porque eso también es nuevo para mí. Eh, la mejor manera, creo yo, es siempre el acompañamiento cercano. Cercano así sea a la distancia, ¿no? No dejar de lado o el asumir que el empleado está motivado porque quiere mantener su trabajo o porque como no tiene nada más que hacer, pues se tiene que desempeñar bien. Es también preguntar, ¿qué puedo hacer yo por ti? Dime tú cómo te puedo acompañar mejor en esta situación. ¿Te gustaría que tuviéramos reuniones más frecuentes y más cortitas o más largas y solo una a la semana o una al mes? Eh, Creo yo, digo, o son aspectos que yo he visto en mí que a mí me gustaría o aplicar con mi equipo o que aplico con mi equipo o que aplicaran conmigo también. Tenerme en cuenta como persona y ver yo cómo lo estoy tomando para de esa manera que el líder también pueda ver de qué manera me puede apoyar mejor. Eso es lo que lamentablemente no puedo darles mucha luz porque a mí también me está pasando que esto es nuevo para mí. Pero yo pienso que cualquier cosa que hagamos en bien y en pro de lograr ese Taj Mahal va a ser bueno. Y preguntémosle a nuestros colegas, a nuestros empleados, ¿cómo te sientes? ¿Lo estoy haciendo bien para ti? ¿Te estoy ayudando en tu desarrollo? ¿Crees que tus talentos y tus habilidades están brillando? O qué otra cosa podemos hacer en conjunto para que te desempeñes mejor, para que tú brilles y cada vez te sientas más seguro y más tranquilo en lo que estás haciendo. Creo que esa parte humana del coaching falta un poco porque nos enfocamos en que la pandemia no afecte a la empresa, no despedir empleados, entonces nos enfocamos mucho en el lado izquierdo de la cuestión, los números, los porcentajes, las tareas, etcétera, pero no tanto en la parte humana, lamentablemente. Bueno, ya nos estamos por quedar sin tiempo, así que de nuevo queremos agradecerles a todos por su participación en este webinar. En los próximos días les enviaremos un correo con el link para que puedan ver la grabación. Si tienen consultas sobre nuestros programas, pueden contactar a los correos y teléfonos que van a aparecer en pantalla. Creo que es el próximo slide de la presentación. Y además los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información sobre nuestro próximo webinar. Les agradecemos la participación, les deseamos que tengan una excelente jornada y les agradeceríamos que contesten una brevísima encuesta que va a aparecer a continuación. Gracias y que tengan un buen día. Gracias a todos por su participación.